Bienvenidos al repaso de la guía de estudio de la Biblia del libro de Isaías. Hoy ya tenemos nuestro séptimo encuentro bajo el título La derrota de los asirios. Pero queremos invitarte a que si estás disfrutando de este material puedas compartirlo con tus amigos, con tus familiares y con aquellos que vos sabés que están necesitando un acercamiento a Dios. Este es un programa hecho por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata y espero que vos también puedas estar disfrutando tanto como nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a este repaso número 7, la derrota de los asirios, como ya mencionábamos en la introducción. Y hoy tengo a dos grandes profesores de los cuales tuve el gusto de tener clases y quería saludarlos. Pastor Plain, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Un placer. Qué bueno. Profesora Schaller, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por invitarme. Muchas gracias a ustedes por participar. Quería aprovechar este momento porque estoy seguro que hay gente que nos está viendo y algunos chicos que están decidiendo qué estudiar. Y si alguno tiene en su corazón venir a estudiar teología, se va a encontrar indudablemente con ustedes dos en las aulas. Entonces, Pastor Plank, ¿en qué áreas o en qué materias los chicos lo pueden disfrutar en la teología? Bueno, en general, en mi área es la del área teología sistemática o histórico-sistemática, pero alguna cosa hacemos también en el área de la teología pastoral, ¿no? Aprovechando un poco también la experiencia pastoral. Pero en el primer cuatrimestre, casualmente, que arranca en marzo, y ya hay fecha, ¿no? Tengo con todos los años, así que me van a ver todos. Durante toda la carrera. No, en este cuatrimestre tengo una materia o dos con cada uno de los años. Sí. Buenísimo. Profe, ¿y usted en qué materia tiene el gusto de poder brindarnos clases? Teología de la salud. Teología de la Esa es mi área porque, bueno, soy médica y entonces llevo ya unos cuantos años enseñando teología de la salud. Qué lindo, médica, sí. Perdón, y teóloga. Y teóloga, exactamente. Y qué lindo saber que la teología tiene relación con otras áreas del saber también, ¿no? Claro. Sí. Exactamente. Sí. ¿Les parece que vayamos a nuestro repaso el día de hoy? Claro. Vamos a leer el versículo central de esta semana que se encuentra en Isaías 37:16, que dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Una tremenda declaración acerca de Dios, una hermosa declaración de lo que es Dios o lo que debería ser para nosotros. Y la lección de esta semana es muy histórica, aquí los profes nos van a comentar un poquito más, pero encierra básicamente como protagonistas de la película a dos naciones, Judá y Asiria, y que a la última, Asiria, se la denomina como cedro en el Líbano, ¿no? El cedro es un árbol imponente, ¿ustedes qué piensan? Evidentemente porque se hace mucha referencia en la Biblia a ese árbol, ¿no? María Emilia sabrá más de eso. Sí. Muy Sí, bien. sí. Es un árbol característico del Líbano. Los cedros del Líbano son árboles imponentes que además brindaban una madera extraordinaria para construcción y demás, así que era como identificar al Líbano con el cedro. Muy bien. Y acerca de esto queríamos preguntarle un poquito a la profe Schaller, porque, como dijimos, es una sección muy histórica del libro de Isaías, por lo tanto, capaz tenemos que remontarnos un poquito hacia el pasado para entender. Y preguntarle, profe, ¿qué tipo de rey fue Acaz y qué relación tiene con esta sección de Isaías? Bueno, Acaz fue el padre de Ezequías. Dos reyes completamente diferentes. Qué interesante. Acaz realmente lo hemos estudiado en la lección 3 y en Isaías 7, también frente a la crisis, pero en este caso era el reino del norte, Israel y Siria. Acaz tomó malas decisiones, en lugar de confiar en Dios, pidió ayuda de los asirios, lo cual después iba a ser un problema muy serio para su hijo Ezequías y para Judá. Tremenda herencia la que tenía Ezequías. Es terrible porque aparte Acaz hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En tanto Reyes como Crónicas tienen una frase que se repite ante cada rey y diciendo: hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, hizo lo malo. Él hizo lo malo, a tal punto que no lo sepultaron cuando falleció en la sepultura junto a los otros reyes. Wow. Era terrible. Era terrible. Cerró el templo, cesaron los sacrificios, dejó de celebrarse la Pascua, llenó Jerusalén de altares idolátricos. Entonces realmente llevó a Judá a una situación muy, muy compleja. Si queremos conocer todo esto, está relatado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, a partir del versículo 19 en adelante, donde dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel,
por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Después dice que menciona a Tiglat-Pileser, pero me gustaría destacar el versículo 23. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, o sea, de Siria, que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Y además recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró. O sea, acá hay una profanación tremenda. Cerró las puertas de la casa de Jehová, se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. O sea, realmente fue una catástrofe. Incluso tenemos el incidente en Isaías 7 cuando Dios le ofrece una señal y él dice, yo no tentaré a Dios. O sea, además rechaza la ayuda de Dios. Y vemos cómo termina, porque este capítulo dice que murió y no fue sepultado entre los sepulcros de los reyes. De ese individuo es hijo Ezequías. Y Ezequías, gracias a Dios, fue completamente diferente, porque Ezequías abrió las puertas del templo, llamó a sacerdotes y levitas para que quiten toda la inmundicia del templo, todo lo que era profanación. También Ezequías tenemos que recordarlo, y eso está en el segundo libro de Reyes, que hizo pedazos la serpiente de bronce. La serpiente de bronce que se había levantado en tiempos de Moisés, los israelitas todavía la conservaban y le brindaban culto. Entonces fue Ezequías quien la destruyó y la llamó Nejustán, que significa cosa de bronce o chatarra o algo así. O sea, su obra de reforma es extraordinaria. Se celebra la Pascua por primera vez después de muchos años, no en el primer mes, sino en el segundo, porque no le dio tiempo como para organizarse. Envía cartas a las tribus del norte para que quien quisiese sumarse para la celebración de la gran Pascua podía hacerlo. O sea, realmente Ezequías fue un gran reformador después de la desgracia de haber tenido a un padre como Acaz. Se me ocurre de agregar a esto, que es el dato histórico importante, una reflexión, ¿no? Quiere decir que de pésimos padres pueden salir buenos hijos. Eso es así. Es un dato de color que nos da mucha esperanza, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo una vez la visita de un profesor de nuestro colegio donde yo asistía, yo era muy adolescente en aquel tiempo, en un diálogo con mi madre, y él le decía, hermana, usted no sabe lo que la conversión y la educación cristiana pueden lograr. Y bueno, acá hay un ejemplo. Alguien que decide volverse a Dios, que básicamente esa es la idea de conversión, puede iniciar un camino absolutamente distinto a malos antecedentes familiares, aunque sean directos, como el caso de un hijo respecto de sus padres, ¿no? Sí, muy bueno. Y eso me llama la atención porque estamos hablando de que Acaz fue un mal rey, vamos a por decir, un mal líder que llevó a su pueblo por un mal camino. Ezequías, al revés, fue un buen rey, llevaba a su pueblo por un buen camino. Pero Ezequías igual tenía un contexto complicado, ¿no? Estaba ante una situación de, ¿cómo decirlo?, de gran peligro para su reino. Pastor, quisiera contarnos un poquito, tengo entendido que usted estuvo brindando quizás clases o se adentró mucho en lo que es la arqueología, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás. No, la Facultad de Teología cometió un error. No creo que sea así, pastor. Sí, fue efectivamente así. Cuando recién llegué a la UAP, se ve que no había nadie que enseñara arqueología bíblica. Y ahí fue el pastor Plenk. Sí, enseñé durante 2 o 3 años hasta que llegó, por supuesto, alguien que podía hacerlo mucho mejor. Y gracias a esos 2 o 3 años, pastor, ¿qué nos podría comentar de lo que la arqueología nos cuenta de este relato histórico? Bueno, nos cuenta que Ezequías no la tenía fácil. O sea, la situación geopolítica, no sé cómo decirlo. Sí, un término muy actual. Sí, venía pesado, pesada, porque bueno, la amenaza de los asirios era real. Sí, o sea, estaban ahí. Se había hecho un pacto con los asirios, ahora los asirios dijeron, ustedes quieren ayuda, perfecto, les ayudamos, pero es una ayuda con mano de hierro, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, Ezequías tuvo que prepararse para los momentos difíciles. Y se preparó como se preparaban los reyes de la antigüedad, fortaleciendo el ejército, haciendo provisiones, levantando las murallas, fortaleciendo las defensas. Y algo muy interesante que ha quedado como testimonio es
algo que normalmente se complicaba en los momentos de asedio y de sitio, que era el aprovisionamiento de agua. Claro. Entonces había una fuente muy importante de aprovisionamiento de agua fuera de Jerusalén. Y bueno, y Ezequías hizo, diría, un famosísimo túnel que permitió en un recorrido más o menos irregular llevar agua desde una fuente, una vertiente permanente de fuera de las murallas, adentro, desembocando en el estanque de Siloé. Una obra tecnológica de avanzada. Sí, pero ¿cómo sabemos de eso? Claro. Bueno, porque no solamente el túnel hoy está abierto, de hecho yo lo crucé caminando con el agua por los tobillos o por las rodillas, en una oscuridad total, que son 500 y tantos metros, hasta llegar ahí al estanque de Siloé, y uno cae en la emoción porque llega al estanque de Siloé y dice, wow, estoy acá en el estanque de Siloé, pero a la vez pasé por el túnel de Ezequías, mezclando épocas de siglos de diferencia. Es impresionante. Iba a decir que los arqueólogos, cuando desenterraron, ¿no? ¿Cómo decía? Sacaron el barro y sacaron todo lo que había en el túnel, encontraron en las paredes del túnel una inscripción en hebreo antiguo. Y esa inscripción, que está hoy en el Museo de Estambul y que la gente puede ir y visitar, cuenta cómo se hizo el túnel. Y es un relato muy pintoresco, porque dice que los que trabajaban con los picos, después me ayudas, ¿no? Con los picos y qué sé yo, trabajaron desde las dos puntas, hasta que se encontraban en el medio, y dice hasta que chocaron pico con pico, ¿no? Así dice el sí, wow. Sí. Entonces, qué detallado. Exacto, bueno. Evidencias históricas, reales, arqueológicas, de que este relato es maravilloso, ¿no, profe? Es extraordinario, Sí. es extraordinario. Tenemos aquí un problema muy grave, que era el asedio, por así decirlo, o una guerra inminente. Sí. Pero acá el pastor Plenk acaba de mencionar que Ezequías hizo humanamente lo necesario, ¿no? Y yo me planteaba que Ezequías haya hecho lo humanamente lógico. ¿Eso quería decir que él no confiaba en Dios? Hizo las dos cosas. Nosotros tenemos que trabajar y confiar, ¿no es cierto? No tenemos que orar y quedarnos cruzados de brazos. Entonces, él preparó el ejército, él hizo la provisión de agua, porque si el asedio duraba mucho tiempo, el tema era el agua. Pero después también en Isaías capítulo 37 tenemos cuando él acude al templo. Claro. Sí, realmente, o sea, una demostración de fe muy grande, porque hay que ver que Sennacherib empezó a avanzar por todo Judá. No, y estaba cerquita. Estaba en estaba Laquis. cerquita. A las puertas. Laquis está a 48 kilómetros de Jerusalén hacia el sur-oeste. Claro. Está bien que en esa época parecía una gran distancia, pero era relativamente cerca, ¿no? No, claro, Pero y los era carros eran veloces en Claro. aquel tiempo también. No, y era un imperio creciente, voraz, muy cruel. Precisamente los asirios pasaron la historia por la crueldad con la que trataban los cautivos. Entonces realmente la amenaza era tremenda. Entonces tenés primero que Ezequías acude al templo, vino a la casa de Jehová cubierto de silicio, como correspondía, estaba presentándose así, y envía a Eliaquín y Sebna para que llamen al profeta Isaías. O sea, hace las dos cosas, va al templo, después manda por Isaías, y entonces le dice que realmente había días de angustia, porque ellos estaban siendo asediados por los asirios. En el versículo 6, y estoy en Isaías 37, le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. Esta es una de las frases más hermosas que me encantan de la Biblia. Así ha dicho Jehová, o sea que habla es Dios. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado. Aquí hay un punto muy importante. Los siervos del rey de Asiria, ¿por qué lo han blasfemado? Porque previamente tenemos la agresión del Rabsaces y de los enviados de Sennacherib, que se paran allí en el muro y empieza a vociferar. ¿Y cuál es el argumento que utilizan? Que las otras naciones tenían dioses y que ellos vencieron a las otras naciones y a los otros pueblos, es decir, los dioses asirios predominaron sobre los dioses de las localidades que fueron vencidas. También hacen una propaganda, mitad verdad y mitad mentira, donde dice que Ezequías no iba a encontrar el apoyo de Dios porque había derribado los altares, los altares idolátricos y demás. Entonces, y que el Dios de Judá no iba a tener poder sobre Sennacherib y sobre Asiria.
mitad verdad, mitad mentira, que habían vencido a los otros pueblos es verdad, pero el hecho de que Ezequías había quitado los altares idolátricos era beneficioso para la relación de Judá con Dios. Entonces, aquí hay un conflicto muy importante, porque aquí a quien agreden es a Dios. Porque la agresión es, el Dios de ustedes no va a poder frenar a Sennacherib. O en todo caso, perdón, el Dios de ustedes está también de nuestra parte. Y está de nuestra parte, sí. Porque en algún momento dice, me ha enviado Jehová, Exacto. lo dice Sennacherib. Entonces, allí interviene Dios y pone las cosas en su lugar. Y dice en el versículo 7, y aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Y es así. Y en tanto que pone un espíritu y oye un rumor, también está ese famoso incidente que realmente a mí me conmueve, y eso está en Isaías 37, versículos 36 al 38, y también se repite en Reyes y Crónicas, cuando un ángel va al campamento de los asirios y en una noche mueren 185.000 asirios. Y Sennacherib debe volver a Nínive y allí es muerto en manos de uno de sus hijos. Una historia tremenda. Sí. Por eso yo me lo planteaba cuando leía la lección y digo, esto es casi de película. Si alguien Sí, podría claro. agarrar Sí. el relato y hacer una película, sería un éxito. No, de hecho se han hecho películas. Se han hecho. Sí. Tengo que verlas, Pastor. Claro. Le hago una consulta, Pastor Sí. Plenk. Nosotros también entendemos que en todo conflicto hay dos versiones, ¿no? Siempre. Las noticias a veces son de un Sí. lado y del otro. ¿Qué Sí. versión manejaban en Asiria? Como dice luego? una canción popular, la historia Ajá. la escriben los que ganan. Solo que algunos reyes antiguos la escribían antes de ganar, sí, o borraban las inscripciones de los otros, bueno, de todo eso se daba, no es nuevo eso. Claro. Pero me quedé todavía, discúlpame, con una cosa anterior, que es eso de que Ezequías oró, confió, pero a la vez se preparó. Claro. Me estaba acordando de una frase que no sé si me va a salir, que se le atribuye por ahí a Walter Schubert, no sé si realmente es de él o no, que dice que trabajar sin orar es orgullo, pero que orar sin trabajar es hipocresía. Claro. Entonces, las dos cosas tienen que ir juntas. O sea, ¿qué vamos a hacer a confiar? Sí, pero nos tenemos vamos a preparar. Claro, es como un director de colportaje nos contaba a nosotros la anécdota de que él acompañaba a un colportor que sentía ganas de volver a la habitación y orar, y volver a orar, y volver a orar, y dijo, hermano, a menos que usted deje de orar y salga a colportar, la oración no va a poder contestarse. Claro. Y es un poco lo que Elena de White también dice, en el sentido de que nosotros, y eso parece raro, tenemos que empezar a contestar nuestras propias oraciones. Es decir, si yo estoy pidiendo algo, pues tengo que encaminarme hacia ese lado. No puedo yo pedir una cosa y estar marchando para el otro lado. Porque a veces somos incoherentes hasta para orar. No lo fue Ezequías, que en este caso él hizo las dos cosas que había que hacer. Bueno, en fin, me decías de los dos relatos. Sí, el tema es el siguiente. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, algunos, qué sé yo, jóvenes diría, casi aventureros, se fueron a la zona de Asiria, y particularmente estoy pensando en Austin Henry Layard, que era realmente un joven que después se transformó en arqueólogo. Él trabajó 5 años en Nínive y descubrió restos en relación con 5 reyes asirios, entre ellos Sennacherib. Y es muy interesante porque se encontró un palacio, pero enorme, enorme, de Sennacherib, un palacio fantástico que Sennacherib había edificado en Nínive, y él encontró una cantidad enorme de textos cuneiformes, que es la forma como se escribía en aquel tiempo, sobre tablillas de arcilla. Todo eso fue a parar al Museo Británico, porque él era inglés, ¿no es cierto? Y bueno, no voy a hacer toda esa historia. Pero lo interesante es lo que Sennacherib dice de Ezequías, no lo que la Biblia dice, claro, sino lo que él dice. Encontramos diferencias. Y él dice, miren, yo la verdad vengo arrasando todo, vengo tomando toda la ciudad, ya hasta ahora ya tomé 48 ciudades. Ezequías está ahí encerrado en su ciudad como un pájaro en la jaula. Él utiliza esa figura. Sí. Él está como un pájaro en la jaula. Pero hay un detalle que no dice. Él detiene ahí su relato. Claro. Donde le conviene. Sí, pero él para el relato y no dice que tomó Jerusalén. Claro.
cuando estaba a 48 kilómetros de tomarla y había hecho el asedio. ¿Qué pasó ahí? Claro. Él no lo dice. Pasó Isaías 37:36. Exactamente. Sí. Un relato que es tan importante, que está contado 3 veces en la Biblia. Qué impresionante. Sí, sí, que por algo. Claro, por algo hay tanta... Sí. 3 veces es un énfasis. Sí. En claro, 3 énfasis. libros, en 3 libros diferentes. Qué lindo. Sí, me gustaría también destacar, volviendo al tema de que es quien ahora dice me han blasfemado es Dios, Isaías 37, o sea, el Rabsaces vuelve a agredir, Ezequías vuelve a entrar al templo y estamos en el versículo 14, toma las cartas en mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová, nuevamente. O sea, lejos de volver para atrás, es un ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? No lo paralizó el miedo como a veces nos pasa a nosotros, sino que sigue con eso de confiar en el Señor. Y simbólicamente, él al poner las cartas o ponerlas, él está dejando su crisis, su problema en las manos de Dios. Qué lindo. Es decir, Señor, este problema ahora es tuyo. Yo no puedo hacer más. Yo me estoy acordando de una declaración breve también que dice de la señora White, que la situación límite del hombre es la oportunidad de Dios. Esa situación límite había llegado para Ezequías. Claro, estaba ahí. Y fue la oportunidad de Dios. Y como dice también la lección de manera muy bonita, ante una crisis tan grande se requiere un milagro tan grande. Sí. Ese es Dios tomando la causa humana, que para veces nosotros es grande, es que no se puede resolver, y Dios solucionándola a su forma, ¿no? De manera extraordinaria. Sí. A mí nos queda muy poco tiempo, pero quisiera que podamos tocar el tema de la enfermedad de Ezequías, ¿no? Sí. Porque en Argentina decimos que nadie tiene la vida comprada. Sí, yo creo que la doctora debe hablarnos de la enfermedad. Buenísimo. Doc, ¿qué podemos nosotros aprender de este relato, ¿no? Porque Isaías pasa de un éxito, digamos, a una enfermedad. Sí, Y eso muchas veces nos moviliza, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad acontece antes de la liberación de Asiria. Hay un texto que es Isaías 38, 5, 6, donde la promesa de Dios incluye te liberaré de los asirios. Así que está en el proceso, Ahí. en el proceso. No sabemos qué enfermedad tenía, pero sí era de muerte. Claro. Y eso es lo Y que nos además, preocupa. sí, a todos, porque si nos gustase la muerte no estaríamos sanos de nuestra cabeza, porque Dios nos creó con vocación de vida. Entonces, y realmente Isaías le dice que va a morir. Entonces Ezequías le pide a Dios que por favor quiere vivir. Entonces la respuesta de Dios en manos de Isaías es que va a ser liberado de los asirios y que también le va a añadir 15 años más a su vida. Ahora, ¿qué mensaje? Interrumpo un poquito. El mensaje... Prepárate, dice, Prepárate. prepárate porque vas a Le morir. dio un plazo, ¿no? Sí. Sí. Ahora, nosotros no tenemos plazo, pero la necesidad de prepararnos Es la misma. es la misma. Tuvo un privilegio porque le avisaron que iba a morir. La mayoría de Sí, nosotros no no sabe nos cuándo avisan. va a morir. Acá- Entonces sí. aquí Ezequías pide una señal. Y entonces aquí aparece la señal de que justamente da para muchas cosas, de que la sombra retroceda y no avance. Entonces tenemos que pensar qué tipo de reloj tenía Claro. en ese tiempo. Hablan de grados o gradas. Bueno, hay una palabra hebrea ahí que se da para una traducción otra. Los relojes, tenemos que tener en claro una cosa, los relojes de sol existían en ese tiempo, los egipcios lo tenían y estaban en la Mesopotamia Claro. también, evidentemente acá tenía un reloj de sol, podría haber sido un reloj de sol que era una piedra o a través de escalones o gradas, lo más seguro que fuese un reloj de sol, donde tenía una guía y se proyectaba la sombra conforme al avance del sol a lo largo del día, es decir, gira la Tierra en el sol, por supuesto. Entonces, ¿qué era lo que Ezequías pide la señal? Entonces, que la sombra avanza es lo correcto, pero que se retroceda 10 grados, No es normal. eso es tremendo. Allí hay un milagro. Tal cual. Entonces, se ha especulado mucho acerca de qué pasó. ¿Dios detuvo la tierra? ¿Qué hizo? No lo sabemos. Lo que sabemos que sí fue visible. De acuerdo. Tan visible que en Babilonia se dieron enteraron. cuenta porque era un pueblo que se dedicaba a la astronomía desde hacía Sí. tiempo que algo había pasado.
Recordemos una cosa, me vino a la mente cuando estudié esto, Josué capítulo 10, en la conquista del sur de Canaán, cuando Josué dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, hay otros antecedentes bíblicos. ¿Qué fenómeno físico operó en ese momento? No lo sabemos. Y no importa en realidad. No importa, yo quisiera aclarar algo porque hay mucho de deísmo o evolucionismo por ahí, cuando quieren decir que Dios está sujeto a las leyes y que Dios ideó las leyes físicas y Él está por sobre las leyes que Él diseñó. ¿Qué pasó? Nos enteraremos algún día en la eternidad. El asunto es que el milagro ocurrió. Existió. Vamos a ir cerrando porque ya nos hemos quedado sin tiempo y quería que el pastor Plenk pueda decirnos qué nos enseña este relato. Todo lo que hemos hablado, hemos hecho un salto realmente por historias espectaculares. ¿Qué podemos aprender de Dios? Yo creo que simplemente aquello que quedó sin decir, en el sentido de que Ezequías tuvo la oportunidad de testificar de Dios, y bueno, y ahí falló un poco, o fue un poco ingenuo, de pensar que mostrándole sus riquezas a los asirios, a los babilonios, bueno, estaba haciendo una buena cosa y no fue bueno. La pregunta nos queda, ¿qué vieron en tu casa? Es una pregunta válida para nosotros como personas, como familias, como instituciones, como iglesias, como individuos. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron en ti? ¿Vieron cosas, riquezas, asuntos materiales, edificios? ¿O aprovechaste la oportunidad de hablar de Dios? Creo que con ese pensamiento nos podemos retirar por esta semana nomás. Quería agradecerle, Pastor Plenk, por su compañía. También muchas gracias, profesora Schaller, por acompañarnos. Y desearles a todos que tengan un bendecido día. Y nos encontramos la semana que viene para el próximo repaso titulado Consolaos, pueblo mío. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches a todos. Quiero deciros con sinceridad que yo me quedaría sentado escuchando más música. Podemos seguir aquí una hora más, estas oraciones cantadas al cielo. Qué bonito, de verdad, qué privilegio tenéis en esta universidad con tantos dones por metro cuadrado. Esto no hay en todo lugar, en ningún otro lugar del planeta. Hay tanto don junto. Hoy es el día del docente universitario, ¿verdad? Así que felicidades a los docentes y que seáis muy felices. Por siempre, jamás. Hace un tiempo leí un libro que se titulaba Desorden. Desorden, tal cual. Lo escribió un periodista y en este libro se hablaba de algo que él denomina pantometría. Pantometría es la obsesión que tiene el ser humano por controlar, por medir, por cuantificar toda su realidad. Aquí surge de alguna forma el debate eterno de las ciencias sociales, las ciencias médicas, sobre lo cuantitativo, cualitativo, qué es mejor, cómo se puede investigar más, cómo avanza más la ciencia. Esto viene de nuestro amigo Kant y él ya se dio cuenta de que en realidad, para de alguna forma entender la realidad que nos rodea, la percepción hay que organizarla en categorías, ¿verdad? Espacio y tiempo. En otras palabras, ¿qué hora es y dónde estoy? Son las dos preguntas existenciales más importantes a veces. No sé si os ha pasado recientemente no saber dónde estáis ni cuándo estáis. Espero que no. Últimamente en la familia sí nos ha pasado. Con mucho viaje despertábamos y no sabíamos, uy, ¿esto qué es? ¿Es un retiro? ¿Es una convención? Las niñas, ¿dónde estamos, papá? Si no sabes ni dónde estás ni cuándo estás, tienes un problema para entender la realidad. Sentimos, unos más que otros, la necesidad de entender lo que ocurre a nuestro alrededor y nos da la impresión de que si podemos medirlo de alguna forma, lo entendemos mejor. Por ejemplo, ¿de qué color es esa pared? Dice alguien, amarillo. Sí, amarillo, pero ¿amarillo qué?
Pantone 123C. Ah, bueno. Ahora ya sí que he entendido de qué color es esa pared. Por ejemplo, trabajando en el hospital, sobre todo en Estados Unidos, que con esto del control del dolor son muy flipadetes, tuve la oportunidad de cuantificar el dolor de los pacientes y nos hacían preguntar, hola, buenos días, ¿le duele? Estaba ahí la persona sufriendo, sí, sí, pero ¿cuánto? Una escala de 0 a 10, ¿cuánto le duele? Un 10. Un 10, un 10. ¿Has notado un incremento en los últimos 45 minutos de un 15% de dolor superior? ¡No! Ya veo. Veo que verbaliza malestar. Apuntamos que verbalizaba malestar. ¿Qué expectativa tiene con esta medicación? ¿A qué nivel espera que se reduzca su dolor? ¡Que me lo pongas! Bueno, si acaso vuelvo en un ratito, a ver si se le pasa. La verdad es que hay cosas para las que viene bien cuantificar la realidad. De hecho, no se puede hablar en contra de las ciencias exactas. La cuantificación nos ha ayudado a avanzar en ciencias como la robótica, la medicina, la arquitectura. Tráeme un listón, Manolo. ¿Pero de qué tamaño? Ay, Manolo, siempre cuantificando la realidad, Uno grande. Así no se podría construir nada. Hay cosas para las que viene muy bien. Las matemáticas aplicadas, de hecho, han hecho avanzar la ciencia mucho. Una cosa es eso y otra cosa es esto de la pantometría. Tratar de analizar todo cuantitativamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que, sinceramente, se escapan a la medición. Por ejemplo, el amor. Mis hijas intentan medir el amor y me dicen, papá, te quiero hasta el cielo. Hasta el cielo, ida y vuelta. Oye, pues es precioso. Pero en los adultos la cuantificación del amor ya no suena tan bien. Si alguien tuviese una declaración de amor parecida a, en una escala del 1 a 50, mi ilusión por casarme contigo ha aumentado en las últimas 72 horas de 43 a 47. Hemos logrado un porcentaje razonablemente alto apto para dar ese paso. Si no tienes inconveniente, podríamos sellar nuestro compromiso rubricando un certificado matrimonial, quizá, de un tamaño DIN A3, 0,2 milímetros de ancho. ¿Qué te parece? ¿Quién podría rendirse a una expresión de amor así? A una declaración. Quizá algún ingeniero por aquí se siente identificado, ¿verdad?, con este tipo de medición. ¿Sabéis? En psicología durante muchos años se ha insistido en esto, en el intento de clasificar a la gente lo máximo posible, siempre con buena intención. Todo lo que veamos estos días, en ocasiones que nos complica la vida, es con buena intención, pero no siempre sale bien. Los test de personalidad, las categorías diagnósticas. Si cumples esto, lo tienes, y si no, no lo tienes. Llevo 13 días sin dormir. A ver, 13 días... mira, si acaso vuelve mañana, ¿sabes? Porque a partir de los 14 días ya tendrías depresión. Pero hoy yo creo que te estás bien. Hoy te veo bien, Vuelve si acaso mañana. La máxima expresión de cuantificación respecto a un ser humano, ¿sabéis cuál ha sido? Los test de inteligencia. Es el sueño de los pantómetras. Ponerle un número a alguien. Recuerdo un número en mi infancia. Hicieron un test de inteligencia en el colegio, cosa que debería estar prohibida. De hecho, creo que está prohibida. Hicieron un test de inteligencia y al día siguiente de dar los resultados, pues imaginaos el espectáculo en clase. Todo el mundo, casi con el número en el cartel, parecía que la vida nos había puesto un examen. Si tenías más de 100, eras inteligente. Si tenías menos de 100, eras divertido. Eres divertido, no pasa nada. Oye, te va a costar un poco más, pero no pasa nada. Y ahí estábamos todos con nuestro numerito, gracias a ese test de inteligencia. En mi caso, no salió del todo mal y me creí capaz de muchas cosas, sobre todo por ese efecto Pigmalión, ¿verdad? Ese efecto Pigmalión que dicen que te dicen algo, te lo crees y respondes a las expectativas. Ha habido varias situaciones en mi vida en las que me he enfrentado desde ese número. Recuerdo el carnet de conducir en España, que es un montaje para ganar dinero complicadísimo, que se tarda meses
y yo tenía que colportar, necesitaba el carné, llegué a la autoescuela. ¿Cuándo es el próximo examen? Pues el martes que viene. Pero bueno, normalmente hay que ir unos meses. Y yo dejé de escucharla y la miré con, tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Me dio una sensación de, bueno, me sentía capaz de cualquier cosa. Y siempre me pregunté, ¿de qué forma pudo condicionar este número a un compañero que quizá estaba desconcentrado, estaba desmotivado, tenía problemas en casa, tenía infinidad de más inteligencia de otro superior que ese test no contemplaba y que pensaron que no podían? El dilema es que toda nuestra sociedad, y vamos entrando en materia, puede quedar reducido a una medición, a una fórmula, a una cifra. Fijaos, no deja de ser paradójico que el sueño de mucha gente sea ser un número, el número 1. Y la mayor pesadilla para muchas personas sea ser un número, un 0 a la izquierda. De alguna forma, hasta ahí llegan nuestros sueños y nuestras pesadillas. Este mecanismo de nuestra mente cuantitativa, sin querer, lo aplicamos al ámbito de lo divino desde siempre. Los antiguos trataban de comprender la divinidad, comprender por qué actuaba, por qué no actuaba, así que lo resolvieron con un montón de dioses. Y descubrieron el dios río, el dios sol, ahora está enfadado, ahora duerme. Trataron de entender la realidad divina que no comprendían poniéndole cifras, nombres, clasificaciones. Nosotros nos hemos escapado del politeísmo, pero seguimos intentando meter a Dios en una cajita, controlarlo, medirlo, analizarlo, siempre con buena intención, pero siempre se escapa a nuestra comprensión. ¿Sabéis? No podemos demostrar la existencia de Dios desde una ecuación, por mucho que nos gustara. No podemos. Un típico ejemplo de cómo el hombre intenta medir a Dios consiste en los intentos por demostrar científicamente el valor de la oración. ¿Esto de orar a Dios sirve o no sirve? ¿Cuánto sirve? ¿Qué palabras hay que decir? ¿Cura de verdad? Es muy curioso que en 1872 un investigador llamado Francis Galton publicó pesquisas estadísticas sobre la eficacia de la plegaria. Su hipótesis era que los reyes debían vivir más tiempo que los demás por un motivo. Todo el mundo oraba por los reyes. Así que dijo, hombre, si todo el mundo ora por los reyes tienen que vivir más por definición. ¿Y qué descubrió? Que no era así. Los reyes vivían menos tiempo. Así que el fin de su investigación fue, esto no sirve. La oración no sirve. En 1959 se escribió El poder de la plegaria sobre las plantas. Y un científico demostró, después de analizar 150 personas y 27.000 semillas y retoños, que las plantas por las que la gente oraba vivían más. Ahora me explico por qué se me han muerto los cactus que me han regalado. Los 2 cactus que me han regalado se me han muerto. Se me ha olvidado orar por las plantas. Randolph Berg hizo en 1988 un estudio que quizá el más famoso sobre la fiabilidad y la eficacia de la oración. Lo que hizo fue dividir a 400 pacientes coronarios enfermos y poner a un grupo de personas enfrente del hospital orando. Por unos sí y por otros no. Era un estudio de doble ciego. Ellos no sabían por quién oraban y ellos no sabían si alguien estaba orando por ellos. ¿Qué descubrió? Que los pacientes por los que se oraba presentaban una menor gravedad en su situación. Pero es muy curioso porque se replicó este mismo estudio y cuando a las personas se les decía que estaban orando por ellas, empeoraron. Y la explicación fue, dijeron, uy, si están orando por mí, eso es que es grave, ¿eh? Y entonces se empeoraron. Resultado final, no está claro. De hecho, ha habido muchos metaestudios, estudios de estudios tratando de cruzar datos y decir, pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿La oración sirve o no? ¿Cuál es el resultado? No hay pruebas concluyentes. Una vez más, Dios escapa a nuestros cálculos. ¿Sabéis cuántos cultos habéis escuchado sobre cómo orar? Condiciones para la oración, se pueden poner pruebas en la oración, no será presunción, ¿y si alguien ora pero no se ha arrepentido? ¿Dios le contesta? ¿Nos da Dios algo que sabe que es malo para nosotros si insistimos lo suficiente? ¿Sabéis? Yo os comparto mi humilde opinión.
Soy muy respetuoso con opiniones diferentes, pero huid de explicaciones que pretendan dejar todo cerrado con Dios. Huid de explicaciones que intenten explicar todo con Dios. ¿Sabéis? Alguna vez he escuchado conferencias y cultos sobre oración que parece un manual de instrucciones de una lavadora. Cómo orar, cuándo funciona, cuándo no funciona. Intentando ayudar, a veces podemos hacer más daño que bien, tratando de encerrar a Dios en la cajita. Está claro que la oración tiene condiciones y debemos conocerlas. Yo tengo cultos sobre la oración, tengo presentaciones sobre la oración. Está claro que Dios siempre responde. Está claro que la oración tiene poder y mucho, pero hay que ser muy conscientes, queridos amigos, de que la casuística que presenta la Biblia es tan amplia y tan variada que no podemos llegar a un manual de instrucciones sobre cuándo, cómo y por qué responde Dios al hombre. Recuerdo una experiencia personal que vivimos con mi novia, con Maijo. Es de estas situaciones que vivimos en la historia personal de cada uno donde hay que decidir sí o no. ¿Es ella, no es ella? ¿Es él, no es él? Y recuerdo que esta experiencia fue muy útil para los dos porque Dios nos respondió de forma diferente. Yo recuerdo, nuestro noviazgo fue muy peculiar y había momentos en los que había que decidir. Y era como, Señor, recuerdo irme a la montaña, bueno, a la montaña aquí pocas, ¿verdad? Estaba aquí. Irme al campo, a la colina de 1 metro de alto, allí en las alturas. Y desde la colina de 1 metro de alto oraba al Señor y decía, vamos a ver, no hay nubes, ¿verdad? Bueno, si empieza a llover ahora, es ella. Miraba para arriba, bueno, hacemos algo. Si no empieza a llover ahora mismo, es ella. Es ella, ¿está claro? ¿Más claro? Pero yo mismo decía esto, bueno, otra prueba, ¿eh? Y a veces llegaba a decir, bueno, si ahora mismo hay un incendio en la biblioteca, es ella, ¿eh? Menos mal que luego cambié. Bueno, no, si no hay, es ella, ¿eh? Bueno, de alguna forma hacía trampas yo mismo, pero estaba desesperado. Estaba como, Señor, respóndeme, por favor, que un ángel venga de aquí. Yo es que no quiero equivocarme. Es muy curioso porque, de alguna forma, en mi caso, lo que Dios pareció responder fue, Dani, tienes que elegir tú. No voy a elegir yo por ti. Si tienes todos los datos para elegir, si te acerca a mí, si podéis trabajar juntos, podéis ser útiles, sois felices, yo estaré contigo. Decide. ¿Sabéis? Para mí la respuesta de Dios sobrenatural fue la certeza absoluta de que era ella. Mai, eras tú. Un poco de música, por favor. Música ahora mismo. Eras tú, siempre lo has sido. Vete a dormir porque ahora voy a hablar de ti, ¿eh? En cambio, a Maijo le respondió de forma diferente. Misma situación, en la distancia, ella estaba colportando en un país lejano y ella me había dado el teléfono de la casa donde estaba con una señora, pero me lo había dado hace semanas en un correo y ella ni siquiera recordaba si yo lo tenía o no. Y era una situación en la que también había que decidir. Ella estaba, pues, lógicamente preocupada por qué iba a pasar con nosotros. Así que puso una prueba. Tengo permiso para contarlo. Puso una prueba y la prueba era un sábado. Y la prueba fue, Señor, si tengo que esperar a que este gallego se aclare de una vez por todas, que llame hoy por teléfono a casa. Ya está, fin de la oración. Estuvo orando y estuvo leyendo y el sábado se pasaba, y el sábado se pasaba, y el sábado estuvo a punto de pasarse. Y entonces la señora en la que estaba la casa, donde estaba, le dijo, mira, ya se está por poner el sol, ¿por qué no vas a comprar pan? Y ya entre que vas y vuelves, se ha puesto el sol y ya tenemos para cenar. Así que con dolor de corazón y tristeza se fue. Se fue a comprar pan, se hizo de noche, volvió y cuando volvió le esperaba la señora. Ha llamado a alguien. ¡Ah!
¿Quién era? Era de España, tenía un acento raro. ¿Qué ha dicho? Que ya llamará otro día. ¡Bien! Respuesta, ¿eh? Respuesta concedida. Es curioso porque a ella le dio la respuesta que necesitaba en ese momento de nuestra historia. Y a mí me dio la respuesta que necesitaba en este momento de nuestra historia, con nuestra historia personal, con nuestra mente, con nuestras expectativas, nuestra relación con Dios, nuestros condicionantes, nuestra familia. Por eso, cuando los jóvenes me preguntan si Dios responde y cómo responde, la respuesta es depende. Esa es mi respuesta. Depende. No podemos controlar, abarcar, comprender, predecir, medir todo lo que representa a Dios en nuestras vidas. Y fijaos qué textos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Marcando distancias. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Romanos 11. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, Salmo 104. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Efesios 3. Ni en el mundo cabrían todos los libros con todas las cosas que hizo Jesús, Juan 21. ¿Sabéis? Hay episodios en la Biblia que son fascinantes en los que vemos a Jesús escapándose de la cajita. ¿De acuerdo? El hombre intentando meter a Jesús en la cajita y Jesús regateando al hombre y escapándose. Vamos a verlos porque son muy curiosos. El primero es Mateo 18, versículos 15 al 22. Es el episodio en el que Pedro descubre un tesoro. Y dice Pedro, acabo de resolver el dilema de cuánto hay que perdonar a la gente. Así que llega Pedro como un niño y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En otras palabras, ¿cuánto es lo mínimo que debo hacer para salvarme? Pedro intentaba conseguir la fórmula mágica del perdón y lo que hizo fue un derroche de generosidad. Los rabinos pedían hasta 3. Así que él dijo, bueno, pues más del doble, ¿eh? Le añadimos un 233% más a lo mínimo. ¿Qué te parece? De alguna forma Pedro había creado una tarjeta, la tarjeta de perdón. Y entonces fue a Jesús y le enseñó, mira lo que tengo, Jesús. He hecho una tarjeta y entonces cuando alguien me hace algo, pongo aquí el nombre y pongo Daniel. Y entonces he marcado 7 casillas. ¿A qué bonita? Y entonces, cuando alguien me hace algo, pues lo marco. Entonces, si alguien me pega, por ejemplo, pues lo marco 1. Y así llevo la cuenta. Entonces, me puede pegar hasta 7. Y si me pega 8, pues le reviento. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Está bien esta tarjeta del perdón? ¿A qué está chula? La podemos comercializar. Y así la gente ya, pues, llevas un registro de lo que... Si no es un lío, ¿eh? ¿Tú qué ofensa llevabas? 4, 5, ya ni me acuerdo. Bueno, una aplicación informática, ¿eh? De las ofensas hasta 7. Y eso fue el descubrimiento de Pedro. ¿Qué te parece? ¿Y si cuantificamos el perdón? Respuesta de Jesús. Pedro, no hay que llevar cuenta. 70 veces 7, es decir, siempre. Se perdona siempre. No pongas límite, déjate la tarjeta. El amor no lleva la cuenta, no guarda rencor, dice literalmente, ¿eh? Otro texto en el que Jesús se escapa regateando la cuantificación de la cajita. Mateo 22, 28 al 30. Con esta trampa de, una mujer, se muere su marido, se casa el hermano, se muere, se casa, se muere. 7. ¿De cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y Jesús respondió con un regate fenomenal. Erráis ignorando 2 cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Y es que no nos damos cuenta de que el poder de Dios trasciende nuestras fórmulas. Tercer ejemplo, de los muchos que hay, esto es una muestra. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 7. Es un episodio muy curioso, está Jesús por marcharse, vengo de este lado. Está Jesús por marcharse, a punto de despedirse ya, que nos vamos, y... Oye, una pregunta antes de irte. Sí. ¿Cuándo vas a volver? Es que queremos hacer un calendario
y saber cuándo vas a volver. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo? Por favor, dínoslo. Queremos llevar la cuenta. Queremos ser fieles mayordomos. Queremos contar los días, los meses, los años. Queremos tenerlo todo controlado. Y si es posible, un día antes nos avisas. ¿Qué te parece? Respuesta de Jesús es muy brusca, ¿eh? La respuesta resumida sería: no es asunto vuestro. Literalmente, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, Jesús dijo: chicos, por favor, dejad de contar. Dejad de contar. Rompe el calendario. Déjalo. No es asunto vuestro, es asunto de Dios, de nadie más. Vosotros a lo vuestro. Venga, a predicar. Y ese mensaje nos lo da a todos durante toda la historia. No, pero ¿cuánto después de la ley dominical y esto, y si contamos, y si sumamos, y los 6.000 años, y el 2.000 y pico? Que dejéis de contar. Es la respuesta que Dios da. ¿Qué aplicación práctica podemos sacar de esta realidad que encontramos en la Biblia, tratando de evadir nuestros intentos por meter a Dios en una cajita? ¿Sabéis? Hemos de ser conscientes de nuestra necesidad de medir y controlar. Hemos de ser conscientes de nuestra tendencia a intentar predecir, y hemos de ser conscientes de que esto no nos sirve con Dios. Decenas de versículos lo demuestran. Es cierto que hay directrices en la Biblia, promesas. No nos deja Dios en la incertidumbre. Es el tema de toda esta semana. Dios no nos deja en la incertidumbre. De hecho, hay promesas, y en 1 Corintios 1, todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Sí, Señor, todas las promesas ciertas, pero Dios está fuera de nuestro alcance y en muchas ocasiones de nuestra comprensión. Y es que así debe ser. Así debe ser. Dios se revela en un niño, Dios se revela en una mano amiga, Dios se revela en un abrazo, pero Dios también se revela en la inmensidad del universo. Ponte a contar estrellas. ¿Sabéis? Quizá no entendamos todo. De hecho, estoy seguro de que no vamos a entender todo. ¿Por qué aquí intervienes, Señor? ¿Por qué allí no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué no hay un manual de instrucciones? ¿Qué te costaría un manual de instrucciones, Señor? Y la respuesta es: bástate mi gracia. Está bien, Señor. Confío en ti. Mira al cielo, respira hondo y ríndete. Esta noche, cuando vayas a tu casa, yo no sé si hay nubes o no, igual hay nubes. Cuando no haya nubes, mira al cielo, respira hondo y ríndete. Es entonces, ¿sabéis?, cuando superamos nuestro afán por medir, controlar, comprender y predecir todo, que ocurre el milagro. Y el milagro consiste en que comenzamos la labor preciosa de Efesios 3:18. Consiste en que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quieres medir? ¿Quieres medir? Mide el amor de Dios. Te llevará toda la eternidad. Amén.